tenemos que tener en cuenta el entorno hebraico de donde surgen esos escritos. Y por lo tanto, es sumamente importante que cada vez que se estudia un libro de la Escritura, tengamos el mejor conocimiento posible, la máxima información posible acerca del autor y de las circunstancias en las cuales ese libro o rollo fue escrito. La teología cristiana rompió con el judaísmo que su mismo maestro y Mesías enseñaba. A lo largo de 19 siglos, la interpretación que le dieron al Jesús cristiano difiere de la realidad histórica que tenemos en todas las fuentes. Ya en los propios días de Pablo se vislumbraba gente no judía, hablando de otro Yeshua, del que el rabino judío Pablo de Tarso estaba enseñando. El Yeshua judío nunca rompió con el judaísmo, sino que echó abajo las ordenanzas rabínicas puestas alrededor de la ley de Moisés. Yeshua luchó contra mandamientos de hombres, no contra los mandamientos de Dios dados a Moisés en el monte Sinaí. Las cartas de Pablo de Tarso, capítulo 3. Gálatas, la ley o la gracia. En Israel, la Corte de Justicia de la época creó multitud de mandamientos que ni ellos eran capaces de cumplir. Los diferentes grupos judíos discutían sobre la interpretación de la ley de Moisés. Estas disputas, entre ellos, trajeron tal cisma que en la época de Yeshua existían una multitud de grupos judíos, cada uno con una interpretación de la Torá diferente en algunos aspectos. Pasados los años, los grupos o casas de estudio que predominaron en los años de Yeshua principalmente fueron dos, Hillel y Shammai. Tanto Hillel como Shammai tenían escuelas donde formaban a sus discípulos conforme a la Torá, y de ahí que las tensiones entre ambas escuelas fueran tan graves. Muchos judíos, aunque no estuvieran de acuerdo, obedecían a Shammai, pues era quien tenía el respaldo policial y romano, mientras que habitualmente los únicos que obedecían a Hillel eran sus discípulos. Si desconocemos de qué casa o escuela viene el judaísmo de Pablo de Tarso o el mismo Yeshua, muchos de los textos que podemos encontrarnos de él podemos malinterpretarlos. La reinterpretó siempre en un sentido fariseo y en muchos casos con una mayor dureza, mayor exigencia, por ejemplo en el divorcio, y lo interpretó unas veces al estilo de la rama más dura de los fariseos, otras veces al estilo de una rama más suave y otras veces incluso al estilo de los esenios, porque Jesús no pertenecía estrictamente a ninguna secta de estas, o todo lo más lo que se piensa es que si Jesús pertenecía de algún modo a algo, era un fariseo especial de la zona de Galilea, que tenía sus peculiaridades. Un fariseo, pero que no se casaba con el fariseísmo de Jerusalén de ningún modo. En lo que predicó Jesús está recogido en los evangelios, pero reinterpretado también. Lo que hay que hacer es quitar la reinterpretación y dejar los dichos y hechos de Jesús reducidos al esqueleto. No tenemos más información sobre Jesús fidedigna que la que nos dicen los evangelios, leídos críticamente con nuestro conocimiento del judaísmo de la época.
Todo lo tenemos que sacar de la crítica evangélica. Shammai decía o establecía lo que está permitido llevar o no en Shabbat, tema problemático que fue y aún lo es. Para conocer cómo funcionaba la jurisprudencia judía, por ejemplo, cuando una persona movía 2 onzas de peso en sábado, estaba violando el Shabbat, mientras que si movía algo muy pesado, no se violaba la ley. Así, en el judaísmo, en la época de Yeshua, la escuela de Shammai enseñaba que mover una propiedad personal, un objeto de un lugar público a un lugar privado, es una violación del Shabbat. Y Hillel decía, si el objeto que se mueve estaba allí cuando llegó el Shabbat, moverlo no es una violación del Shabbat. Mientras que una escuela decía una cosa, la otra decía otra diferente, y de ahí las tensiones, principalmente entre estos dos grupos. Hasta el punto que Shammai decía que mover un objeto de un lugar a otro, inclusive estando en la zona de Eruv, es violación del Shabbat. Eruv es un concepto de la jurisprudencia judía sobre las áreas que se puede andar en Shabbat sin que constituya una violación de Shabbat. Por eso leemos en el Nuevo Testamento camino de un día de reposo. ¿Y qué quiere decir camino de un día de reposo? Es la distancia máxima que se permite caminar en Shabbat sin que se considere violación de Shabbat. Shammai decía del centro del templo a cualquier lugar, 1200 a 1400 metros máximo. Era el Eruv permitido caminar. Hillel decía, Eruv se cuenta a partir de las murallas de Jerusalén, 1200 a 1400 metros. El Eruv para Shammai era el monte Moreyá, mientras que el Eruv para Hillel era después de la muralla. Yeshua se encuentra en el estanque de Siloé a un paralítico en día de Shabbat. En ese encuentro le pregunta el motivo de por qué está allí, y el paralítico le responde: cuando el agua es revuelta, nadie me lleva, y cuando llego, ya entraron y me quedo siempre fuera. Yeshua le cura y le ordena que coja su lecho y se vaya a casa. Entonces los discípulos de Shammai reprenden al sanado cuando le ven cargar el objeto. Fijémonos cómo en este relato, sin el conocimiento de las controversias entre las dos casas de Shammai y Hillel y el de la tradición católica heredada, pareciera que por una parte Jesús de Nazaret, o sea Yeshua, fuera distinto a los judíos. Cuando el relato que se narra aquí es la reprensión por discípulos fariseos de la casa de Shammai al paralítico por cargar objeto en Shabbat. Y si leemos atentamente el texto, teniendo presente estos datos, podemos deducir que Yeshua estaba más en línea con la teología de la casa de Hillel. Y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas un estanque, que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús vio a este echado y supo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuera revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Le dice Jesús: levántate,
toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, y tomó su lecho, y anduvo. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y le preguntaron entonces: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Juan 5, 2 al 13. Por un lado, nos encontramos que los fariseos de la casa de Shammai no estaban de acuerdo con Yeshua, mientras que los de la casa de Gilel está en línea con lo que hizo Yeshua. Por lo tanto, Yeshua apoyaba el eruf de la casa de Gilel y no la de Shammai. Es muy importante poner todo el contexto, porque con este último relato en Juan 5:2 al 13 o en otros, si no se conoce la profundidad que hay detrás, puede que nos lleve a pensar lo que la tradición cristiana siempre nos dijo: que Jesús rompió con el judaísmo, que Yeshua violó el Shabbat. Pero Yeshua no violó el Shabbat, sino que puso correcta interpretación de la Torá, y en aspectos que eran más afines a la casa o escuela de Gilel que a la de Shammai. Yeshua estaba echando abajo las interpretaciones erróneas de Shammai. Pero cuando se conoce toda la historia que hay detrás, el significado o interpretación se acerca más al significado real que le dio el autor, sin olvidar que hablamos del judaísmo de Yeshua y él fue judío más que cualquier otro. Y lo que se afirma ahora es que la imagen de Jesús, que a partir de tantos estudios debe defender sobre todo la Iglesia Católica, a partir de ahora es que sea más de acuerdo y más en consonancia con los estudios históricos que llevan más de 200 años y que presentan una imagen de Jesús diversa. Cuando Shammai era jefe del Sanedrín, existían 18 exigencias para cualquier gentil que quisiera hacerse judío. Después de pasar esas 18 pruebas, si pasaba, no se aseguraba su salvación. Este contexto viene del pensamiento abstracto que hacemos y que pudo tener Shammai, el que consideraba a su país invadido por paganos, adoradores de falsos dioses que construían templos paganos en la tierra de Israel. De este modo, podemos comprender la exigencia por parte de Shammai en esos 18 decretos que tenía que cumplir un converso al judaísmo. Aunque para la gran mayoría era imposible pasar esas exigencias y se convertían en temerosos de Dios, respetando únicamente las 7 leyes no ajidas. Wawa has pizza. It's freshly made, tastes great, and you can get it late. En la Biblia se encuentran los prosélitos y los temerosos de Dios. Cuando Pablo de Tarso visita una comunidad en Panfilia frígida, después de la lectura de la Torá y los profetas, le dan la palabra. Y Pablo dice: varones israelitas, y entre los que vosotros tenéis a Dios. Y si continuamos en ese capítulo 13 del libro de Hechos, hay otra parte en donde Pablo dice: hijos del linaje de Abraham, y de entre los que vosotros teméis a Dios. ¿Quiénes son los hijos del linaje de Abraham? Los judíos. Mientras que los que temen a Dios o temerosos de Dios son los gentiles que se habían convertido al Eloa de Israel, al Dios de Israel, y habían abandonado a los ídolos,
pero no habían llegado al punto de hacerse judíos, y de ahí se les conoce como los temerosos de Dios. Los paganos que creen en Jesús, algunos paganos electos que creen en Jesús, son injertados en el único olivo verdadero que es Israel. Pero teniendo en cuenta que el mismo Pablo dice, y hay que interpretar ese texto conforme a toda la teología paulina, el mismo Pablo dice que quien se salva es solo el olivo verdadero, Israel, más aquellas ramas que han sido injertadas en esas ramas son, como quien dice Pablo, olivo silvestre, y han sido injertadas como oleastros en el olivo verdadero. Pero el que se salva es el olivo verdadero, Israel. Por lo tanto, nunca jamás esas ramas van a expulsar a las ramas auténticas de ese olivo, sino que es un complemento. A saber, fíjate, la teología de Pablo es, brevemente, Dios promete a Abraham que su pueblo será elegido y será tan numeroso como las arenas del mar. Bien, ya se ha cumplido más o menos. 2, se le da una tierra prometida, se ha cumplido. 3, Abraham será padre de numerosos pueblos, no se ha cumplido. Y dice Pablo, ha venido el Mesías ya, es el momento que se cumpla la promesa a Abraham completa, no solamente el pueblo elegido que tiene la tierra de Israel, sino también padre de numerosos pueblos. Ha llegado el momento que se cumpla la promesa de Abraham y lo que dice sobre todo el profeta Isaías, que al final de los tiempos, cuando venga la figura mesiánica, el Redentor, muchos gentiles, es decir, paganos, se conviertan a la fe de Israel. Y dice Pablo en ese capítulo 11, ha llegado ese momento, por desgracia, las ramas verdaderas del verdadero olivo no están creyendo en el Mesías, y sí están creyendo las ramas injertadas, que no son hijos auténticos, sino solamente hijos herederos. Y esas ramas lo único que van a hacer es darle celos a las ramas auténticas del olivo verdadero para que crean en el Mesías antes de que llegue el final, y cuando todas las ramas del olivo crean en Jesús Mesías, vendrá el final y se salvarán todos. Ese es el pensamiento de Pablo. Luego, decir que las ramas injertadas están en vez de, eso va en contra totalmente de la teología paulina. No, son complementos necesarios, porque la promesa a Abraham dice, no llegará el final hasta que algunas naciones también se crean y se conviertan a Yahvé y a su ungido, es decir, a Yahvé y a su Mesías. Y eso es lo que hace Pablo, convertir a unos paganos para que se injerten como ramas injertadas en el olivo verdadero. Pero nunca, y además lo dice especialmente, fíjate, responde a la pregunta y dice, ¿y tú que eres una rama injertada, cómo vas a ser un orgulloso y un soberbio que vas a despreciar a las ramas auténticas? Las ramas auténticas ciertamente todavía no han creído al Mesías, pero eso es una cerrazón pasajera. Dios está permitiendo la cerrazón tuya para que tú vengas y creas en el Mesías, pero finalmente todo Israel creerá y todo Israel se salvará. Las 10 tribus perdidas son las ramas verdaderas, simplemente que vuelven, todavía no había llegado en el momento de Pablo, volverán traídas sobre alas de águila. Se pensaba que estaban más allá del Tigris y el Éufrates, y que estaban allí perdidas y que Dios las haría retornar de un modo milagroso a Israel. Pero Pablo da por supuesto que ese retorno milagroso hará que esas ramas perdidas, las 10 tribus perdidas, crean en el Mesías. Pablo se refiere a los judíos actuales de las 2 tribus que quedan, que no creen en el Mesías, a todos sus contemporáneos, y afirma que esas ramas, por supuesto, porque están traídas por Dios milagrosamente, y las otras 2 tribus que quedan,
Los judíos actuales, colegas suyos, que están en Israel y en toda la dispersión de los judíos desde Babilonia hasta Hispania, creerán en el Mesías. Y entonces se salvará el olivo completo, las 12 tribus, más los gentiles o paganos injertados con las ramas injertadas. Capítulo 10. En Hechos, nos encontramos con un militar romano conocido como temeroso de Dios. Y esa frase, temeroso de Elohim, significa que ya no era un pagano. Había dejado la idolatría y el paganismo sin llegar a hacerse judío. En caso de que una persona quisiera hacerse judío, según dictaba Shammai, pasaba las 18 pruebas y desde entonces se les llamaba prosélitos. Eran judíos prosélitos. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 10, dice: Romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Por tanto, los prosélitos eran conversos al judaísmo provenientes de los gentiles. Muchos fueron los que se convirtieron y de ahí gran cantidad oyeron hablar de Yeshua, y muchos le siguieron como su Mesías. En el movimiento de Yeshua del primer siglo, había judíos de nacimiento y judíos prosélitos, o sea, gentiles, convertidos al judaísmo. Aunque eventualmente también, y muy en menor medida, existían temerosos de Dios, gentiles no convertidos al judaísmo, pero apegados al Dios de los judíos. Y estos datos son importantes de conocer, porque fueron estos prosélitos los que conocieron a Yeshua, después de haberse hecho judíos, los que confrontaron a Pablo y enseñaban en los lugares donde Pablo de Tarso iba en el hecho de aquellos gentiles que estaban haciendo la conversión al Dios de Israel, al Eloa de Israel, tomando como mérito la vida, muerte y resurrección de Yeshua el Mesías, tenían que hacerse judíos como ellos. En otras palabras, aquellos conversos paganos que después de la muerte de Yeshua habían creído en él, ahora, según los prosélitos, o sea, paganos convertidos al judaísmo y creyentes en Yeshua como el Mesías, decían que esos paganos tenían que convertirse al judaísmo pasando las 18 pruebas que ellos pasaron durante su conversión al judaísmo. Es decir, la discusión de Pablo que aparece en el libro de Hechos 15 no es Pablo discutiendo con los rabinos judíos, no es Pablo discutiendo con el judaísmo, es Pablo discutiendo con prosélitos que entendían que estos conversos que seguían a Pablo tenían que pasar los 18 requisitos impuestos a ellos para pasar a formar parte de la comunidad judía. Otro concepto importante es el concepto de ley en el judaísmo en aquella época. Porque Pablo en Gálatas va a hacer una serie de frases que son importantísimas conocer, y de no conocerlas se corre el riesgo de malinterpretar a Pablo de Tarso. En el judaísmo, la palabra ley tiene muchas acepciones dependiendo del contexto, y se puede determinar de qué se está hablando dependiendo del contexto de la frase. Ley es la traducción del griego nomos, y nomos, a su vez, es la traducción del hebreo Torá, y Torá en hebreo, a su vez, viene de una raíz que está relacionada con arco y flecha. Es decir, cómo enseñarle a una persona a tirar con arco y flecha para que la flecha dé en el blanco. Entonces, Torá significa enseñar a dar en el blanco. Torá es enseñanza, instrucción, para que en la vida se logre aquello que es la meta de Dios para los hombres. Por eso dice Pablo que no se piense en la ley como algo que te esclaviza, como algo que te lleva al legalismo, que te priva,
que te roba, porque ese no es el concepto de ley en el judaísmo. Ese es el concepto de ley en Roma. En el judaísmo, Torá significa instrucción, enseñanza o la manera de que el hombre funcione y alcance sus objetivos. Tu verdad, tu palabra, tu Torá, te hará libre, dijo Yeshua. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El concepto de la palabra que utiliza Yeshua, la palabra limpia. El concepto de Torá en el judaísmo es algo que te vivifica, no que te mata. Dice el Salmo: buscaré tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Y desde el punto de vista técnico, Torá son los 5 libros de Moisés, el Humash, que incluye Génesis, Bereshit en el comienzo, Éxodo, Shemot, nombres, Levítico, Vayikra y Llamó, Números, Bamidbar en el desierto, Deuteronomio, Devarim, palabras, cosas, leyes. El profeta Isaías comienza el rollo de los profetas, por eso se conoce como los dichos de Isaías. En el judaísmo, a un profeta se le puede decir Isaías. No necesariamente sea porque es del libro de Isaías, sino de la sección de los profetas que comienza con Isaías. Por eso, cuando en el libro de Marcos leemos como está dicho por el profeta Isaías, cuando realmente está mencionando a Malaquías. Y esta era una tradición del judaísmo. Pero, ¿por qué se hacía esto? Porque Malaquías está en la sección que Isaías abre en ese libro o rollo. El libro de los Salmos comienza con los escritos y por eso el libro de los Salmos se considera parte de la escritura. Por eso de Yeshua se dice: les abrió el entendimiento y les fue mostrando los libros de Moisés, de los profetas y de los salmos, todo lo que de él decían. Cuando un rabino está hablando, puede que esté hablando de la Torá de Moshe, puede que esté hablando de los profetas, de los escritos, se refiere a todos, pero siempre hablando de la instrucción. En el judaísmo, las interpretaciones de los jueces de Israel, en la manera que ciertos textos bíblicos deben ser interpretados, se considera bajo la idea también de Torá. Para hacer la diferencia entre la interpretación de los rabinos y la escritura se habla en medios de Divrei Torá y Divrei Soferim, las palabras de la Torá, escritas por un lado, y las palabras de los escribas, que son interpretaciones de la Torá, por el otro lado. Muchas de estas interpretaciones de la Torá son extremadamente importantes y válidas. Use Kayak to find the hotel you want at the price you want. Download the Kayak app now. Y debido a su valor, el mismo judaísmo del Humash, Hashem dice: consulta con los jueces de tu generación, conforme ellos te digan, así es, y no se aparten de lo que a ellos digan, porque el que se apartare será echado de Israel. Y esto es muy importante en el judaísmo. Deuteronomio, capítulo 23, verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, de Adonai. En este punto nos preguntamos, ¿cómo entró Ruth en la congregación, en el pueblo de Israel, ya que ella era moabita? La respuesta no está en Divrei Torá, la escritura de la Torá. La respuesta está en Divrei Soferim, en interpretaciones de la Torá. ¿Pero por qué? Porque los jueces de Israel explicaron ese texto diciendo que donde dice moabita se refiere a los hombres, no a las mujeres.
las mujeres están exentas. Y fue por eso que Ruth pudo entrar. Y fijémonos, si esto es importante, que de la descendencia de Ruth viene Yeshua. Muchas de las interpretaciones de los jueces estuvieron equivocadas. Por eso el profeta Isaías dice: «Les restauraré sus jueces como al principio», porque hubo un punto en el que surgieron jueces que no estaban en línea con la Torá, y por lo tanto, sus decisiones no necesariamente eran válidas. Esas interpretaciones que han dado los jueces de Israel en cada generación, en el judaísmo también se conocen con el término general de Torá. Por eso, cuando se habla de Torá, hay que determinar qué Torá es. ¿Torá de la Escritura o Torá de la interpretación de las Escrituras? En el judaísmo, desde el tiempo de los hombres de la Gran Asamblea, se estableció en un principio que fue recogido en un tratado de la Misná, que es un documento judío del siglo II, que se llama Pirkei Avot, o Ética de los Padres. La primera Misná, la primera enseñanza de ética de los padres, Pirkei Avot 1:1, dice Moisés, Moisés, dio la Torá en Sinaí y la pasó a Yahshua. Yahshua la pasó a los ancianos la pasaron a los profetas la pasaron a los hombres de la Gran Asamblea, y los hombres de la Gran Asamblea establecieron 3 principios. Número 1, ten tantos discípulos como puedas. Número 2, sé justo en el juicio. Y número 3, pon cerca alrededor de la Torá. Una cerca alrededor de la Torá es un mandamiento por medio de una ordenanza judicial por un juez de Israel y tiene la intención de elevar la espiritualidad del pueblo o de proteger a un judío que viole un mandamiento escrito en la Torá. Proteger la Torá de que sea violada. Por ejemplo, la Torá dice que uno no debe comer nada sacrificado a los ídolos. Según la Torá, existen ciertos animales o plantas que Dios lo hizo, pero no para que los judíos se alimentaran de ellos. En la época de Shammai y Hillel, cuando Roma invade Judea con el contexto de paganos, viviendo por todos lados templos paganos e idolatría, se estableció un decreto en forma de cerco alrededor de la Torá. Nunca entrar en casa de un gentil, ni comer con él. Y esto no es Torá, es un cerco alrededor de la Torá. Se estableció porque si un judío entraba en casa de un pagano, lo más normal es que entrara en un lugar de adoración de ídolos, con estatuas de los dioses del paganismo, con pequeños altares dentro de las casas. Y para evitar que le vieran y dieran a pensar a otro judío que el judío estaba adorando ídolos, se cuidaba de entrar en casa de un pagano. También para aquella época era corriente que los paganos sacrificaran el animal que iban a comer, ofreciéndolo a sus ídolos. Y la razón más importante para el judío es que aquella comida contuviera cosas que no estaban permitidas comer a un hijo de Israel. Entonces, para evitar que un judío viole el mandamiento de la Torá, se establecían cercos alrededor de ese mandamiento. Nunca entres y comas con un gentil. Y esto no es Torá escrita, es Torá interpretada. En el judaísmo, el nombre que eso tiene es mandamiento en forma de ordenanzas. En la época de Yeshua el Mesías y de Pablo de Tarso, había no menos de 3000 cercos de protección alrededor de la Torá. La gente estaba abrumada de tantos mandamientos. Llegó el punto que en vez de leer la Torá,
se leían los cercos de protección de la Torá. Los cercos eran tan grandes que no se veía la Torá. Y Yeshua luchó contra eso. Y él, como juez de Israel, determinó todo mandamiento expresado en ordenanza que no cumple su función y que es un estorbo, son declarados no operantes para Israel. Y él los echó abajo. Y declaró: en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y recordamos que en esa época los fariseos de la escuela de Shammai estaban sentados en esa silla. En la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, los chamaitas. Todo lo que ha sido dicho, háganlo, pero lo que ellos enseñan no, porque ellos dicen y no hacen. En otras palabras, lo que Yeshua está diciendo, lo que Moisés enseñó, síganlo. Lo que está enseñando Shammai, no lo sigan. ¿Y qué dijo Yeshua sobre la casa de Shammai? Yeshua dijo: tu casa será dejada desierta. Y ese fue el enfrentamiento de Yeshua, y ese fue también el enfrentamiento de Pablo. Y es importante conocer este contexto porque Pablo dice en Efesios capítulo 2 que Yeshua clavó todas las ordenanzas y mandamientos que nos eran contrarios y los quitó. Sin el contexto apropiado, este capítulo, entre otros, si no se conoce el judaísmo y concretamente el del segundo templo, y leemos lo que dice ahí, se puede pensar que Yeshua crucificó a Moisés, que Yeshua echó abajo la ley del pacto. Y Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de cercos alrededor de la Torá, los takanot y los sefirot, o sea, mandamientos expresados en ordenanzas. Las 18 ordenanzas que demandó Shammai a los gentiles que querían hacerse judíos, Yeshua los redujo a 2. Número 1, que se arrepientan. Número 2, que se bauticen. Con esas 2 es suficiente. Lo recibimos en la comunidad de Israel. Y Yeshua no estaba haciendo una cosa rara en el judaísmo, porque eso fue enseñado después por los rabinos talmúdicos. Si leemos la Guemará del Talmud, dice: 613 mandamientos fueron dados a los hijos de Israel. Vino el rey David y dijo: estos son muchos mandamientos para Israel, y los redujo a 11. Incluso podemos ver esto en un salmo. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace maldad al prójimo, ni admite reproche de su vecino. El que desprecia al que Dios reprueba y honra a los fieles del Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas 11 cosas, dice, no resbalará jamás. Salmos 15. Después vino el profeta Miqueas y la redujo a 3. Y después vino Abacú y lo redujo a 1. El justo por la fe vivirá. No hablará por la fe, sino vivirá por la fe. Y Yeshua redujo a 2 requisitos para los gentiles: que se arrepientan y que hagan mikvé, que bajen a las aguas y que sean recibidos en la comunidad. Pero Shammai exigía 18 requisitos para que un converso pudiera hacerse judío. Y Yeshua dijo: los hacéis más hijos del infierno que vosotros mismos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y tierra por hacer un prosélito, y después que lográis uno,
lo hacéis más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y aquí está hablando contra Shammai, no contra Gilel. Continúa. Que ni entráis ni dejáis entrar a los que quieren. Yeshua criticaba los 18 requisitos que la casa de Shammai imponía a los conversos del judaísmo. Cuando se analiza todo el capítulo 23 y toda la interpretación que él mismo, Yeshua, hace ahí, de la ofrenda, del templo, de las viudas, todo eso tenía que ver con la casa de Shammai. La casa o escuela de Gilel nunca enseñó tales cosas. Hasta el punto que Yeshua dice, tu casa será dejada desierta. Y en efecto, después de la muerte y resurrección de Yeshua, y cuando cayó el segundo templo en el año 70 y se reconstruye el Sanedrín de Israel en Yafné, a la cabeza de Yohanan ben Zakkai se discutía qué halajá iban a seguir, si la de Shammai o la de Gilel. Dicen que se oyó una voz que decía, la halajá de Shammai nunca será Misná en Israel. Y desde entonces la halajá de Gilel se estudia en el judaísmo. Cuando Pablo especialmente escribe las cartas a los Gálatas y habla ahí de la ley, hay que tener mucho cuidado de cómo se interpretan esas palabras. La tendencia actual de la historiografía, de la interpretación paulina, es pensar que Pablo, cuando él murió y se empezaron a editar sus cartas y se perdió la memoria de lo que él había predicado oralmente y quedaron solo sus cartas y tampoco quedaron las cartas que le habían escrito a él de sus comunidades y además sus cartas manipuladas, quiero decir, editadas formando un escrito completo, reduciendo unas 13 cartas que conservamos de Pablo, y lo sabemos por el estudio de las cartas cómo quedan, lo reducen a 7. Pues bien, la interpretación de Pablo por parte de esa escuela que surge con potencia 30 o 40 años después de su muerte, interpreta a Pablo de una manera no totalmente correcta. Interpretan erróneamente la doctrina de Pablo sobre la ley de Moisés. Han interpretado a Pablo erróneamente en el sentido de que, según los discípulos de Pablo, toda la ley de Moisés, desde que vino el Mesías, ya no vale para salvarse. Y ese no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo es mucho más fino. Distingue entre la ley de Moisés, que es válida y eterna, la parte del decálogo fundamentalmente, la que regula las relaciones entre los hombres, y distingue otra parte, Pablo, que es la ley de la alianza de Dios con el pueblo judío. Y lo que dice el Pablo auténtico es: los judíos que se conviertan a Jesús Mesías tienen que seguir cumpliendo